El Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 38 en adelante. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, es palabra de Dios. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Aquí la palabra de Dios habla de la muerte de Lázaro, donde hay todo un contexto. Pero quiero detenerme en estos versículos. Y para aquellos que toman nota o apunte y nos siguen aún por las redes sociales, esta palabra tiene como título, de lo podrido a la vida. De lo podrido a la vida. Y la vamos a desarrollar porque mire, antes de poder entender un poquito el contexto a qué esta palabra se refiere, la definición podrido está hablando de algo que está descompuesto o corrompido por la acción de diversos factores y determinados microorganismos. Otra definición dice echado a perder. ¿Cómo está algo podrido? Echado a perder. Quiere decir que es algo que ya no se puede utilizar para nada. Está descompuesto. Ahora, para que entendamos un poco, porque esta historia viene prácticamente desde el versículo 1 del capítulo 11, viene narrando, y aún el Señor sabemos que se fue a otra aldea, y después hay un reproche de Marta, María. Pero también habla aquí que Lázaro, ¿cuántos días tenía de muerto? 4 días. Y mire, entre el pueblo de ese tiempo y aún las personas que vivían al oriente, era muy común y ellos practicaban que el alma de un muerto se quedaba junto al cadáver durante 3 días. Era una práctica de ese tiempo donde si alguien moría, el alma permanecía durante 3 días, pero ya al 4.º día esa alma se retiraba del cuerpo. Entonces entraba un proceso de descomposición, y aquí si nosotros tomamos la palabra para las personas de ese tiempo y aún para Marta, María y para los apóstoles que estaban junto a ellas, era una situación ya prácticamente irreversible. Porque ¿qué se podía hacer con un muerto de 4 días? Dígalo. ¿Qué se podía hacer? Nada. Porque aún la práctica de ese tiempo decía que hasta los 3 días, tal vez, había oportunidad para un milagro, pero ya al 4.º día no había tiempo. Entonces era todo un contexto y un panorama muy irreversible.
Ahora, mire, la palabra descompuesto, porque cuando algo se está pudriendo, literalmente, quiere decir que eso, sea una fruta, una verdura, sea aún hasta una carne, y el cuerpo de una persona entra en un proceso de descomposición, y donde ese proceso de descomposición empieza desde el momento de la muerte. Ahí empieza ese proceso de descomposición, el cuerpo comienza a hincharse y a partir de eso se produce o se inicia la destrucción progresiva de los tejidos. Quiere decir que el cuerpo se va degradando, se va descomponiendo día tras día. Y no es el tema esta noche, pero me puse a investigar en esta tarde el proceso de descomposición de un cuerpo y dicen que hasta 10 años un cuerpo puede estar en el proceso de degradación, de descomposición. 10 años, pero 10 años que se está pudriendo ese cuerpo. Y donde comienza a partir de las 6 horas que la persona ha muerto. Y hay unos términos técnicos ahí que no es la palabra en esta noche, pero es muy atrapante el conocer la descomposición de un cuerpo. Pero es para tener un conocimiento y también nos sirve para tener la realidad de esta palabra. Porque Lázaro, dice la palabra, que estaba literalmente podrido, ya estaba echando olor. En un momento le dice Marta, hiede ya. Le dice al Señor, Señor, en otras palabras, ¿qué vas a hacer si ya está echando olor? Ya es tarde para que el milagro suceda. Y quiero trabajar en esta noche, iglesia, en 2 cosas que el Espíritu Santo me marcó y que quiero que la podamos atesorar en nuestro corazón. Porque yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos orando por un milagro de Dios. Sea en cualquier área de nuestras vidas, estamos orando por un milagro. Y mire, lo primero que el Señor me marcó y quiero que veamos en la palabra es el tiempo del milagro y la actitud en ese tiempo de la persona. El tiempo del milagro y la actitud durante ese tiempo de la persona. Y un poco conociendo los griegos en ese momento o en los tiempos del Señor tenían 2 palabras para referirse al tiempo. La primera, el que todos conocemos, el tiempo cronos. ¿Han sentido nombrar del tiempo cronos? Que ¿cómo se dice vulgarmente? Es el tiempo ¿de quién? De los hombres, ¿sí? Los hombres miden el tiempo en esa palabra, tiempo cronos. Pero mire, el tiempo cronos se refiere al tiempo cronológico en la sucesión de las cosas. Quiere decir que algo va dando lugar a lo otro y lleva un tiempo determinado. Pero la otra palabra que utilizan los griegos es el tiempo kairos. ¿Y cuál es el tiempo de kairos para la iglesia? El tiempo de Dios, ¿sí? Pero no solo es el tiempo de Dios, porque el tiempo kairos significa el momento indeterminado donde las cosas especiales suceden. El momento indeterminado. ¿Qué significa eso, momento indeterminado? ¿Qué significa? Vamos, usted sabe. ¿Qué significa? En cualquier momento. Y en ese cualquier momento no sucede cualquier cosa. Suceden las cosas especiales. Por eso el tiempo kairos es tan hermoso. Porque también se dice que es un tiempo de la oportunidad. Y mire, hablando del tiempo del milagro, si usted me puede acompañar
en el Salmos, capítulo 40, versículo 1, aquí hay algo tan maravilloso que el salmista habla y que creo que vale la pena tenerlo en cuenta. El Salmos, capítulo 40, te damos tiempo para que lo pueda buscar. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahora escuche en la Nueva Versión Internacional: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y otra versión, la traducción lenguaje actual, dice: toda mi esperanza la tengo puesta en Dios. Y quiero llevarte a lo que el Espíritu Santo me hablaba hoy por la tarde. Porque aún aquí, y mire, Dios tiene control de todas las cosas y sabe todo del hombre. Porque muchas personas tal vez tomarían que esos 4 días como algo ya perdido, que ya el Señor no tenía tiempo. Y mi pregunta es: ¿el Señor llega tarde para nuestro milagro? No. ¿Cuándo llega? En el momento justo. Por eso el tiempo Kairos es ese tiempo indeterminado, pero donde suceden cosas especiales, iglesia. Y yo debo entrar en esa dimensión en el Espíritu, porque también debo entender que todo milagro tiene un tiempo. No le pongo los tiempos yo a Dios. El tiempo de mi milagro está en Dios. Y aquí dice el salmista: pacientemente esperé. Imagínense si nosotros pacientemente, que primero no creo que si lo hacemos, esperar pacientemente a que el milagro suceda, sino al contrario, ¿cuándo queremos el milagro? Dígalo: ya, ahora. Pero el Señor trabaja de otra manera. Porque el hombre normalmente se rige en el tiempo Cronos. Y el Señor se rige en el tiempo Kairos. Él sabe el momento determinado para que las cosas sucedan. Pero yo decía en esta tarde: Señor, ¿cómo hacemos para esperar pacientemente? Porque si tenemos que traer la idea de esperar pacientemente, ¿qué le dice a usted? Tranquilo. Si no es para hoy, será para la semana que viene, fin de año, el año que viene. ¿Estamos para soportar ese tiempo? No. Nosotros queremos el milagro y gloria a Dios que tenemos fe. Pero te quiero decir algo, iglesia, en esta noche. El tiempo es de Dios, no nuestro. A nosotros nos corresponde orar, clamar, tener fe, declarar. Pero aún así, el tiempo es de Dios. Porque la palabra dice que todas las cosas están sujetas a Dios. Y aún los milagros también están sujetos a Dios. No es cuando uno quiere. Claro que nosotros queremos que las cosas sucedan ya. Queremos ver la respuesta de Dios ya. Pero todo tiene un tiempo. Y donde aún también tiene que haber una actitud correcta. Porque mire, la palabra pacientemente está hablando de una persona manso y tranquilo. ¿Y es nuestra actitud cuando oramos? ¿Y saben qué me mostraba Dios? A Marta y a María. ¿Cómo estaban? ¿Estaban con ese espíritu manso y tranquilo? ¿Cómo estaban?
¿Se acuerdan Marta Sánchez cuando cantaba una canción desesperada? Y todo el mundo la cantaba. Ahora, volvamos al salmista. ¿Podían decir Marta y María, pacientemente esperé? Si estaban desesperadas. Y hasta tal vez estaban locas. Porque querían que el milagro sucediera. Y aún ya decían, ¿para qué va a venir el Señor ahora si ya? Y encima, mire, dice la palabra de Dios en algunos versículos anteriores, que el Señor estaba a 3 estadios de la aldea de Marta y María. ¿Y sabe cuánto es 3 estadios? Versículo 18, perdón. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. ¿Sabe cuántos son 15 estadios a las medidas reales? A 3 kilómetros estaba el Señor. Y ahí no había remis, ahí no había taxi, ahí no había auto en la puerta. ¿Cómo lo tenía que hacer el Señor a esa trayectoria? Y con 4 días muertos, quiero que mire el panorama. El Señor a 3 kilómetros, ¿iban a estar mansas y tranquilas? ¿Cómo iban a estar? Mal, nerviosas, enojadas, molestas, porque el Señor ya sabía que Lázaro estaba muerto, y tal vez ya decían, ¿pero qué le pasa que no está acá? Para que el milagro suceda. Yo no sé si tenían fe o no tenían fe, pero para ella ya está, era tarde. Entonces, iglesia, hay cosas que nosotros tenemos que comenzar a entender, porque, mire, está bueno que le creamos a Dios y está bueno que confiemos, pero también tenemos que entender las cosas de Dios. Hay tiempo y hay una actitud en nuestras vidas. Y yo no creo que la actitud de Marta y María provocaran que el milagro sucediera. Porque no estaban bien. Estaban abrumadas. Era un escenario muy desfavorable, muy triste. Esa casa estaba enlutada. El tener a una persona que ya estaba echando olor no era fácil. El momento que les tocaba pasar. Entonces creo que ya hasta habían perdido la fe. Ya la misma actitud al ver que los días pasaban y la respuesta no está. ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos? Cuando oramos, y bueno, tal vez no es hoy, es mañana, pero ya son 2 días, son 3 días, son meses que estás esperando una intervención sobrenatural y no pasa nada. ¿Cómo son los pensamientos? ¿Son buenos? ¿Son malos? De hecho, ya te imaginas lo peor. Que eso que está podrido, más podrido va a estar, porque pasa el tiempo y las cosas no cambian. Ahora, Dios tiene un tiempo para que las cosas sucedan, pero también en nosotros debe estar la actitud correcta para que el milagro suceda. Marta y María, dice en el versículo 21, si usted me quiere acompañar, si no se lo leo yo. Y Marta dijo a Jesús, primero Marta, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y yo creo que el Señor no tenía nada que ver con esa situación. Pero vio que a veces cuando las cosas no suceden, le echamos la culpa a otro. Buscamos responsables en otro. Y en estos días está sonando fuerte en el ámbito político. Echarle la culpa a otros. Y no mirar qué estoy haciendo yo o cuál es mi actitud. Cuando aún en medio de la necesidad yo necesito el milagro. ¿Qué estoy haciendo? Por un lado, vemos a Marta, que uno la conoce, siempre cargadas con los quehaceres de la casa. Pero luego también dice la palabra de Dios en el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies
qué bueno, diciéndole, mire, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El mismo reproche en diferentes personas. Y muchas veces esa actitud no es la correcta. No va a producir el milagro, iglesia. Porque aún yo debo entender que Dios como soberano tiene el tiempo indicado para que mi milagro suceda. No es cuando yo quiera. Creo que hoy, o ayer, no sé, creo que hoy fue, le comentaba a alguien, muchas veces hasta nos ponemos caprichosos como cristianos. Y te llevo a otra respuesta. ¿Y si Dios te dice no a tu milagro? Porque puede pasar. Las tres respuestas de Dios son sí, espera un tiempo o no. Y Dios como soberano puede darnos esas respuestas. Pablo no oraba para que el aguijón le fuera quitado. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate en mi gracia. Como diciendo, te voy a seguir usando, te voy a dar revelación, te voy a dar sabiduría. Pero eso no te lo voy a quitar. Y si fuera así, iglesia, la palabra de Dios dice que Él no nos pondrá carga más pesada que no podamos soportar. Y aún en ese escenario, iglesia, que tal vez el milagro no sucede, humanamente podemos estar desesperados, podemos estar mal. Pero espiritualmente, iglesia, yo debo entender que si Dios no quiere el milagro, Él me va a permitir seguir adelante, porque una respuesta de Dios no es para mal en los hijos. Al contrario, una respuesta de Dios, iglesia, tiene que producir paz en nuestro corazón. Porque yo sé que he orado, aunque humanamente, escucha lo que te voy a decir, aunque humanamente tengamos que perder, es la respuesta de Dios. Por eso aún debo entender los tiempos. Porque Dios en el tiempo está haciendo otras cosas en nuestras vidas. Y muchas veces los milagros, aunque son una bendición en la persona, no producen eso. Y es necesario pasar por esos tiempos porque aún yo creo que en medio de este escenario, Marta y María fueron tratadas por Dios. Porque ellas se quejaron, ellas les pusieron hasta tal vez el enojo que tenían al Señor y le reprocharon, Señor, te tardaste, ¿para qué viniste ahora? Si ya es tarde. Ahora te vuelvo a repetir esto. Y si en la soberanía de Dios ese tiempo tarda, ¿qué hacemos? ¿Cuántos tienen un aguijón de hace muchos años? Y no mires a quien está a tu lado. Y estamos orando por una respuesta. Ahora, te pregunto, ¿y si Dios como soberano dice no? Y te dice vas a tener que trabajar o estar con eso podrido toda tu vida. ¿Qué hago? ¿Le hago un piquete a Dios? ¿Me busco el polo obrero de acá de Mendoza y salimos por las calles a manifestarnos? ¿Qué hago? Si los tiempos son de Dios. Lo que no tiene que cambiar en mi vida, iglesia, es la actitud. Si yo hoy le creo a Dios y clamo, y de aquí a un año el milagro todavía no sucedió, tengo que tener la misma actitud.
Porque mire, si nos metemos muy adentro de esta palabra, puede que cuando el primer día estaba muerto Lázaro, Marta y María todavía esperaban el milagro. Pero ya al cuarto día le dijeron, Señor, ya está. Esperé tanto tiempo y me lo vienes a dar cuando ya está podrido. Hay cosas que le pertenecen a Dios, iglesia. Pero en nosotros sí debe estar el poder entenderlas. Como por ejemplo los tiempos y mi actitud. Como primero, los tiempos y mi actitud. Y realmente, aquí el salmista cuando habla de pacientemente. Ahora, cuando estamos en una situación difícil, cuando el escenario es complejo, hay que estar manso y tranquilo, ¿eh? ¿Quién soporta? Ahora mi pregunta, ¿podemos con el Señor? Por supuesto que sí. Y aunque esté mal, aunque me enoje, aunque me ponga colérico, yo dependo de Dios y mi milagro está en el tiempo de Dios. Y si no sucediera, igual mi actitud debe ser la misma. Porque ¿sabes qué, iglesia? ¿Por qué muchas veces los milagros no suceden? Porque nuestra actitud cambia. Porque nuestra actitud cambia. Porque nos cuesta esperar los tiempos de Dios. Es tan difícil y tan brava la situación y aún sentir ese olor a podrido todos los días que ya en mi mente no están los pensamientos de que Dios puede cambiar las cosas. Por eso el tiempo y la actitud es algo que yo debo entenderlo. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo y su hora. Está hablando que en los kairos de Dios, en ese tiempo indeterminado, que yo no sé cuándo, pero sí hay una verdad, que las cosas especiales suceden. Y tu milagro es especial para Dios. Entonces a veces cuando hay un tiempo, aún hasta que Dios puede guardar silencio. ¿Cuántos han vivido o han experimentado ese tiempo de silencio de Dios? Que vos golpeás por todos lados, lees la palabra, orás, escuchás y nada. Ahora no cantamos que Dios sigue obrando. Ahora, ¿cuántos pueden entender que en el silencio Dios está obrando? Por eso tiempos y actitud es algo que yo debo tener presente. Sí debo creer. Pero si no fuera así, si el milagro no sucediera, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si el milagro no sucediera? Lo segundo que quiero dejarles en esta noche, dice el versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo segundo es la seguridad del milagro. La seguridad del milagro. Ahora te pregunto, ¿quién es la seguridad del milagro? ¿El milagro en sí? ¿Quién es? Jesucristo. Porque dice la palabra, yo soy la resurrección y la vida. Y ese yo es el Señor Jesucristo, iglesia. Y todos queremos el milagro, pero lo más importante es Cristo en nosotros.
Porque si nos aseguramos de tener a Cristo, puede que haya un alto porcentaje también que el milagro suceda. Yo no vengo a Cristo por la limosna. Vengo a Cristo porque tengo una necesidad. Y si me lleno de Cristo, las cosas van a suceder, iglesia. Te pregunto, ¿crees que Marta y María, cuando le reprocharon al Señor, estaban llenas de Dios? ¿Qué piensas? ¿Quién habló? ¿Quién actuó? La mujer carnal. Lo natural en nuestras vidas. Por eso cuando un hombre está lleno de Dios, mire, yo sé que queremos el milagro, pero sé esperar en el tiempo y tengo la actitud correcta. Y aún, aunque el milagro no sucediera, sigo firme en el Señor, porque yo sé que Cristo es el milagro en mi vida, iglesia. No somos la iglesia que todo es milagro. Somos la iglesia que es Cristo en nuestras vidas. Ese es el mejor milagro que te puede pasar. Y aún dijo el apóstol que si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Mire si eso que llevó tanto tiempo no hubiese sido de otra manera con Marta y María, teniendo la actitud y el pensamiento correcto. Y aún el Señor dice que estaba a 3 kilómetros. No sé cuánto puede tardar en 3 kilómetros. Pero el Señor, iglesia, para que tú veas el mundo espiritual, no es que se demoró porque quiso, pero ya sabía que Lázaro estaba muerto. Sí se los dijo a los discípulos. Sin embargo, Él decidió quedarse. Pero ¿sabes por qué? Porque tal vez conocía el corazón de Marta y María. Y todos queremos el milagro. Pero Dios también conoce nuestro corazón. Porque hay muchas personas que han recibido el milagro. Y como recibieron el milagro, se fueron de la casa de Dios. ¿Por qué vinieron? ¿Por el Señor o por el milagro? ¿Por qué vinieron? Por el milagro. Y te hago una pregunta, ¿no es más importante tener a Cristo que el milagro? ¿No es más importante eso? Por supuesto. El milagro está en las manos de Dios. Está en la voluntad de Dios. Y claro que oramos para que los milagros sucedan. Y claro que decretamos sanidad. Y claro que queremos ver la gloria de Dios. Pero mi pregunta es, ¿tenemos la actitud correcta para que eso suceda? Podemos declarar, Cristo es la resurrección y la vida. Y eso que está podrido va a pasar a la vida en el Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque Él es el milagro y Él es el dueño de los milagros. Y tal vez a veces Dios te hace pasar por un tiempo, lo cual no significa que el milagro no vaya a suceder. Pero ese tiempo fue necesario en nuestras vidas porque Dios necesitaba procesar cosas antes que el milagro sucediera. Dice la palabra de Dios que la bendición no añade tristeza ni dolor. Entonces Dios no te va a bendecir con algo que a vos te haga mal. Te va a bendecir con lo que te sirva. Y yo debo entender esta palabra, iglesia. Porque obvio que oramos y vamos a orar en esta noche para declarar sanidad. Pero todo está sujeto a la voluntad de Dios. Ahora, mi decisión de seguir a Cristo no la cambia un milagro. Yo no sigo a Cristo por el milagro. Lo sigo porque tengo al milagro en mi corazón. Y eso es lo más importante. Y aún el esposo diga, tengo el milagro en mi vida. La esposa diga, tengo el milagro en mi vida. ¿Cómo se llama el milagro? Jesucristo, no lo cambie. No, vio que nos vamos y nos va a lo carnal. No es así. Sigámonos manteniendo en lo espiritual. Cristo es el milagro en nuestra vida.
en el cual en esta noche vamos a declarar que en el nombre de Jesús vamos a pasar de lo podrido a la vida en Cristo. Y lo declaramos sobre esta casa. Esta noche es noche de sanidad, de milagros y de prosperidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.